Frédéric Rochant. Actualmente se está exhibiendo en París. Marca el fin de la década. Ya. Unos años obsesionados por el dinero y por el éxito. Garibay, tenemos que recordar que muchísima gente, nosotros entre ellos yo creo, ¿por qué tanta gente odió a los 80? Una década que pretendió enterrar a todas las ideologías, pero cuya ideología dominante se disimulaba bajo un discurso que tenía dentro el elogio del vencedor, la glorificación de la empresa, Sí. la glorificación del dinero, la filosofía del desprecio, y para acabar sobre unas mañanas sin ninguna ilusión, y eso lo llamaron la realidad real. Sí. Esta es la película que está pasando ahora y que tiene un inmenso éxito porque la gente se reconoció en el espejo, entendió que hablaban de ellos. Hay una emoción singular que parece entre la gente que sale de la película. Claro, es una película con argumento, actores, Sí, historia sí, que contar. Sí. ¿Así? Decía que hay una emoción singular entre la gente que sale. Ajá. Parece la unión de una complicidad, de una secta que sale de las catacumbas. Ya. Las catacumbas son los años 80. No es la película sobre una generación, no es una película sobre la juventud de hoy, es sobre la situación histórica que acabamos de pasar en toda esta década, parecida a una película anterior que salió hace un mes apenas, Palombella Rosa, de Moretti. En uno de esos días en que trajimos 5 o 6 noticias sin que pudimos nada más leer una, yo traía la noticia de Palombella Rosa, donde el héroe dice esperaba más y mejor de la vida. La película de hoy, Un mundo sin piedad, sigue en esta misma idea. La idea de la película es esta: no es porque ya no hay ideologías portadoras que la reflexión se acabó, perdió su necesidad. El hombre, el héroe, se llama Hippolyte. Tiene una inteligencia contemporánea que le permite no caer en el infierno romántico. Tiene unas certitudes instintivas de que ya no hay más que una sola cosa importante a vivir. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? El amor, Garibay. Bueno. ¿Qué nos que han sí. dejado? Pregunta. ¿Qué nos han dejado? ¿El gran mercado? ¿El mercado europeo? ¿El mercado internacional? No nos queda más que amarnos como locos. Hippolyte no es un marginal como lo fuimos hace 20 años, no es un rebelde, es un plácido. Piensa que no hay que insistir, no hay que hacer gran cosa, su generación se cree apolítica, está en el error, no lo es, no es apolítica. No puede pasarse totalmente de la ilusión y por eso se queda con la ilusión amorosa, pero es absolutamente sin pasión en la vida. Ya. Como la generación de los que tiene 20 años ahora, que tiene 20, 25. Nadie da indicaciones, nadie da línea, no necesitan línea, no necesitan finalmente nada. Hay una fatiga anticipada frente a lo imperativo, y lo imperativo sí sigue existiendo, pero no sienten que es su problema. Ya. Hay una inconsciencia total hacia su propia naturaleza y hacia la naturaleza de los problemas. Este es el que están en balance que mundo. hace. Exactamente, es por eso que es importante la película. Ya. Una juventud. No sé cómo puede proponer el amor el personaje principal. Es que no le queda otra, Garibay. Pero sin pasión, ¿cómo puede proponerlo? Es amor, no es pasión. Dios mío. Haré como que no hay nada. Muestra una civilización donde nadie lucha. Ya. Es la civilización que está en crisis, no es la película. Ya. Y la gente lo entendió perfectamente bien. Hay un ambiente de renuncia generalizada. Las personalidades fuertes, las personalidades rigurosas están absolutamente prohibidas. Lo están aquí también. Es el vacío. El film no se niega a ser en pro o en contra de una sociedad que se niega ella misma a tomar partido. Es patética la película. Ya, claro. Y Kram, permíteme preguntarte, ¿no estamos un poco cerca de aquel mundo feliz que prefiguraba Aldous Huxley? Estamos mucho más cerca del origen de James Dean. Ya. Es una Caramba. película llave porque representa un sueño colectivo. Está puesto al revés. Me dirás, bueno, el otro era el sueño de ruptura, el sueño de la revuelta trágica. Ya.
Había un padre imbécil, el padre imbécil era muy necesario en aquella época. El furor de vivir al este del Edén, ¿ya te acuerdas? Ya. Aquí no, porque la lucha contra el genitor ya no existe. Ocurrió mayo 68, los padres se volvieron permisivos, es el fin de las revueltas, el padre ya no simboliza la cárcel, por lo tanto, ser joven no simboliza ser incomprendido. Es la vuelta a es la relectura del siglo XX. Estamos borrando todo el siglo XX. Relaciona todo eso con lo que acabamos de hacer hace 2 programas sobre socialismo y escritores, sí, sobre la caída del muro de Berlín. Estamos borrando todos los signos, todas las revoluciones políticas, ideológicas del siglo XX. Ya. Estamos dando un salto no a favor de la historia, sino una reescritura al revés de todo el siglo. Esto te da la razón cuando dices que el siglo XX es un siglo perdido. Esto te da la razón. No sé si es un siglo perdido, es mucho más grave que eso. La relectura la reescritura tomará los próximos 10 años, no la acabamos de hacer, estamos apenas empezando. Pronto, si no nos cuidamos, llegaremos al tiempo del Santo Imperio Germánico Romano en la vuelta. Hay una secreta esperanza de reempezar en el punto cero, o que el nuevo milenio no ocurra. Hay una secreta esperanza de que el año 2000 no tendrá lugar. Bueno, porque la curva de la historia se habrá doblado tanto sobre sí misma en el sentido inverso que no pasará jamás este punto. Estoy reflexionando sola, estoy tratando de entender sola qué está pasando. Es como un boomerang, Garibay. Después de patinar, regresa sobre su punto. ¿Te acuerdas aquellas noticias sobre los ordenadores, las computadoras, la informática, del virus que come los programas? Tengo la impresión que nos pasa un poco lo mismo en el campo de la historia. Llega la historia a un cierto punto, a una cierta edad, en que ya está incapaz de totalizar los datos. Y entonces se vuelve loca su memoria. Y si tomamos lo que conocemos de la historia escrita, finalmente no es la primera vez que nos pasa eso. Ya ha pasado. Siglo IV, quemamos la biblioteca de Alejandría y nos echamos la mano en la cintura, 10 siglos de oscurantismo. Bueno, ¿qué estamos haciendo ahora? Y la gente sale de ver esta película como si perteneciera a una secta que sí entiende qué está pasando. U horda. Exacto. Sin esperanza. Entienden, están hablando de nosotros, sin tomar partido. La película no toma partido. Entiendo. Pero saben que están hablando de ellos, porque por alguna razón hay un paso adelante en la lucidez de la gente. No saben qué va a pasar y no les queda más que el amor. Esta extraña mujer, que tanto ama a los seres humanos, que tanto confía en ellos, y que en cada una de sus opiniones verdaderamente nos cuece de angustias, haciendo reportajes de la inteligencia donde prácticamente no nos queda nada por hacer. Creo que lo que sí debemos hacer es una pausa. El honor de la tribu es una voz prodigiosa que se reapropia de su pasado, uno de los escritores más esperados del futuro. No copia a nadie, tiene un sentido fantástico, una observación cotidiana que cuenta el sufrimiento de su pueblo, el horror a la guerra, lo absurdo, lo inquietante que resulta el poder de la nueva burocracia, con una lucidez inapelable mezclada al estilo de cuento oriental de un escritor árabe. La otra escritora de la cual quiero hablar es una francesa de 49 años, Danielle Salnave, que se pregunta las cosas principales que un escritor tiene que preguntarse: cómo vivir, qué saber, qué ver, cuáles cielos, qué palabras. Danielle Salnave funciona como una verdadera revolución aristotélica. Es la que mejor analiza, la mejor entiende, corta con el discurso de falsa modernidad. Escribió Vida Fantasma, escribió Paisaje de ruinas con personajes,
Otra mujer espléndida, checoslovaca, Libuse Manikoka, 44 años, vive en Berlín Oeste y escribe en alemán. Escribir en una lengua extraña yo lo entiendo. Escribir en una lengua que no es la suya le da una cierta distancia para ver mejor a su pueblo. Probablemente. Es la expresión exacta de una Europa central verdadera, con su dimensión de cruce, de utopía. Y es pícara, es sabia, y lo que más me encanta de ella es que representa uno de esos grandes escritores de una Europa por primera vez yendo desde el Atlántico hacia el Ural. Yeah. Una verdadera Europa grande. Es de los escritores del futuro que podemos esperarnos, que hay que buscar en ese momento. Ya. Sandro. Pues tengo 3 noticias. La primera es una película que ha hecho el director británico Peter Brook. Ahora sí. Conocemos más bien por sus puestas magníficas de Shakespeare, las comedias, las tragedias. Hay una película de Rey Lear que él ha hecho que es una clásica. Él ha hecho una película basada en una épica de hace 2300 años de la India, Mahabharata. No estoy seguro de cómo se pronuncia, pero va bien. Mahabharata, ya. Por lo menos así se escribe. Es un poema épico de 90.000 estrofas, que habla de los temas de siempre, del amor, de la justicia, de la verdad, de la mentira, de todas estas cosas que nos han estado preocupando la noche esta y todas las noches que estamos aquí. Es noticia porque han llevado esta película que ha ganado premios y ha sido muy bien recibida en muchas partes, pero ya llegó a la India. Ya. Entonces la prueba de fuego, claro, de este título, Mahabharata, de la filmografía de Peter Brook, y parece, excepto por las veces que los actores pronuncian mal los nombres en hindú o hindi, debería decir, solo, excepto por eso, los públicos han acogido muy bien la película Mahabharata. Ya. ¿Cuál es la otra noticia? Esa es la primera. La segunda, muy interesante. Han nombrado en la Unión Soviética un nuevo ministro de Cultura. Se llama Nikolai Gubenko y es actor y director. Ya, bien. Por primera vez después de Lunacharsky, que fue el primer ministro de Cultura de la Unión Soviética, los soviéticos tienen otra vez un artista como ministro de Cultura. Y él dice que la labor del Ministerio de Cultura es la misma que la del artista, decir la verdad. Ah, qué lindo, qué bien. Entonces yo creo que es una noticia bastante... A ver cómo le va. Pues a ver cómo le va. Con la perestroika puede que le vaya bien. Allí lo están aplaudiendo mucho. Claro, bien. Allí pues están en la plena euforia. A ver si no ocurre lo que tú platicaste hace algunas semanas sobre esta novela, no recuerdo el escritor, que hace una especie de 1984, pero no. La política ficción. ¿Y qué tal si en México un día ponemos a un artista como jefe de Estado, con el compromiso de todo artista, de decir la verdad? ¿Cuál es la tercera noticia? La tercera y última noticia de ahora, a mí me gustó mucho. Es acerca de un coro evangélico, de esos coros, no sé si ustedes se acuerdan, que cantaban y que cantan todavía, coros negros, canciones espirituales, cantan canciones evangélicas. Pero este es un coro multirracial. Y es la primera vez que un coro multirracial, multiétnico, multireligioso tiene éxito artístico y aceptación entre los negros en sus iglesias. Yeah. Solo la tercera parte es negra, las otras 2 terceras partes son blancas. Hay judíos, hay budistas, hay protestantes, hay católicos. Del Islam. No sé si hay musulmanes,
pero no hay musulmanes, y hay unos cuantos bautistas, que es la religión base de este tipo, de este coro, esta forma artística. Y habla aquí del trabajo que les costó a los blancos, sobre todo, aprender a aplaudir, marcando el ritmo, porque no es fácil. Y dicen que no hay ningún papel, no hay ninguna partitura que pueda enseñar cómo cantar este tipo de música. Entonces es solo escuchando al director, imitándolo y aprendiendo como si uno fuera niño a cantar esta música sumamente hermosa. Yo recuerdo en los reportajes de Anne-Marie Berger, algo así, en la revista Proceso, que habla de Sudáfrica, el instinto musical es tan vivo y tan eficaz que inician, por ejemplo, los negros una protesta política. Y alguien comienza a gritar y a hablar, a perorar, es el orador oficial de la cosa aquella, y de repente todos comienzan a corear. Y al rato están armando un hermosísimo coro improvisado en ese momento y además con baile. Y dice esta extraordinaria periodista que pocas veces ha oído cosas tan bellas como estas improvisaciones negras en una protesta ante la brutalidad blanca de Sudáfrica. Pues así nació esta música que es evangélica. Son vienen otras muchas cosas, pero o no nos han interesado o no es posible hablar de todas. Comenzaremos en unos cuantos segundos. El tema Ciencia, Dios y Magia. Sí, diga. Estos son los eventos que justifican mi tema de hoy. Yo salí la vez pasada con un mal sabor de boca porque me dio la impresión que no fuimos a la altura del tema. Me dio la impresión de que hemos transformado con ese Tinder o Tidner, hemos transformado a la discusión sobre Dios en la necesidad de un policía de tránsito o no, para portarnos bien o no. Mientras que la discusión hoy sobre este tema es a un nivel muchísimo más complejo. Es más, yo podría decir que estamos en el tercer tiempo fuerte de estas relaciones pasionales, de estas relaciones hechas de hostilidad finalmente, que hay entre los creyentes y la ciencia. ¿Por qué en el tercer tiempo? Sí, porque el primer tiempo fuerte, si bien te acuerdas, es el siglo XVI, con un llamado Copérnico, que puso de cabeza la visión del universo y fue condenado. El segundo tiempo fuerte fue en el siglo XIX, cuando salió un llamado Darwin, que dijo algo sobre la evolución. Es decir, en el campo de la astronomía y en el campo de la biología, fueron las dos grandes revoluciones de la ciencia. Hoy estamos en el tercer tiempo fuerte justamente por estas dos ramas de la ciencia, el infinitamente chico y el infinitamente grande, la biología y la astronomía. En el campo de la biología ya sabemos desde hace algunos años que estamos capaces, nosotros los hombres, de fabricar moléculas características de la vida a partir de átomos inanimados. De aquí a 12 o 15 años estaremos capaces de leer los 3 billones de caracteres que forman nuestro código genético y de influir sobre ellos. Es decir, ya surge otra vez la tentación del Prometeo. Dios mío. Pero esto queda a un nivel muy pequeño, muy infinitesimal, porque se trata únicamente del hombre. Y nosotros necesitamos una explicación entera, una explicación mucho mayor, que salga del campo de lo humano. Su ausencia es una fuente de profunda angustia para los hombres. ¿La ausencia de quién? De esta explicación entera del universo. Ahí intervienen los cambios, los avances tan enormes que tenemos en el campo de la astronomía. En los últimos 20, 25 años estábamos tranquilos, habíamos llegado a un concordato entre los científicos y los creyentes a partir de la teoría del Big Bang. Se supone que a partir de un momento X estalló todo, empezó el gran desarrollo del universo, y esto se parecía como 2 gotas de agua a una creación del mundo, tras la cual se encontraron los espiritualistas y los creyentes. Se supone que a partir de un momento
que podemos definir en punto 4401, es decir, 1 a la menos 44 de segundo. Las leyes de la física ya no pueden aplicarse. Vamos a ponerlo en una imagen. Imagina una burbuja que se llamaría la esfera, el tiempo de Planck. Adentro de esta burbuja no se aplican las leyes físicas. Fuera de esta burbuja está el campo del conocimiento. Adentro de esta burbuja se refugiaron los espiritualistas. Adentro de esta burbuja se refugiaron los creyentes. Y esto fue durante los 20 últimos años. Solamente actualmente la teoría del Big Bang está totalmente contestada. Parece ya no servir, ya no hubo este momento de singularidad a partir del cual partió el universo. Ya no se habla del universo, ya se habla de nuestra parte del universo. Ya no se habla solamente de la expansión en sentido único, sino de expansión, regresión, vuelta a expandirse, vuelta a regresar. En esta parte del universo, mientras ocurre lo contrario en otras partes del universo, a tal punto que podemos llegar a una casi eternidad. Es decir, en los dos campos mayores del conocimiento, biología, lo referido al hombre, y astronomía, estamos en el momento de la gran discusión entre fe y conocimiento. No estamos discutiendo el cómo de las cosas, hay que ser bruto para discutir el cómo de las cosas. Estamos discutiendo el porqué de las cosas, el punto desde principio. Hay un gran terror a partir de todo eso. Nos costó milenios aceptar que el conocimiento es la sola fuente de verdad objetiva. El conocimiento exaspera la angustia por su arrogancia, por su puritanismo. O por su ingenuidad, ¿acaso? No me haga usted caso y siga. En 3 siglos la ciencia conquistó su lugar y su poder para tratar de servir, para tratar de enseñar. La sociedad goza de la riqueza de la ciencia, goza de la forma de vivir que le otorgó la ciencia, pero sigue pensando, sigue educando a sus hijos en cosas que la ciencia arruinó, en ideas que fueron arruinadas por la ciencia. Ponga un ejemplo. El problema del alma es esta mentira. La creencia. En el alma. La creencia en el porqué que sale del campo del conocimiento. Calma. Para poder entender. No es fácil lo que está usted diciendo. Déjeme ver. Ya. Durante los últimos 3 siglos la ciencia adquirió toda su eminencia. No toda. No toda, pero una buena parte de su eminencia. Nos vino a enseñar lo que es el conocimiento objetivo, verdadero, de la naturaleza y de nuestra naturaleza, o aún del universo, si usted quiere, doctor Antaki. Sí. Ya, pero la sociedad ha seguido educando a sus hijos en la fantasía de la metafísica. Exacto. De la existencia de Dios, de la existencia del alma, de la eternidad como bienaventuranza o como condenación, cosa que la ciencia ha derruido ya, derrumbado ya. Y esta división es la gran mentira de este tiempo. De ahí la provocación de odio contra la cultura científica. De ahí el temor al sacrilegio, al atentado. Es cierto, la ciencia atenta, arruina tradiciones, arruina valores, deberes, derechos, prohibiciones. Si seguimos nuestra lógica es terrible, Garibay, porque el hombre tendría que pararse, despertar para descubrir una soledad absoluta, una extrañeza radical frente al universo, al margen del universo donde se juega su vida, un universo sordo, indiferente a todo, a sus esperanzas, a sus sufrimientos, a sus crímenes. Yo no conozco a un solo hombre capaz de tanta valentía. Vamos a hacer una pausa obligada y a pedirle que, acabando la pausa, la doctora Ikram Antaki nos explique esto. ¿Quiere explicar cabalmente lo que acaba de decir, doctor Antaki?
En la medida de lo posible. Garibay, los humanos aman abatir los muros que ellos mismos levantan. Sí. La ciencia está habitada por los abismos que crea. Sí. No es un proyecto de maestría total, sino la tentativa de escapar a la angustia. Toma apoyo sobre lo que le escapa, para fomentar un diálogo con el mundo, el mundo en el sentido más amplio, en la naturaleza, no solamente la tierra, sino todo lo que existe. Es una fuerza motriz interna que mueve a la ciencia. ¿Qué es lo que ama el científico? ¿Será la montaña de los resultados obtenidos o lo que queda? Ama lo que queda, ama lo que sigue buscando. ¿A qué sirve la creencia a un creyente? No es a tener Dios en cada esquina, ¿no? A mantener a Dios a distancia. Si lo encontrara en cada esquina, explotaría de horror, no de alegría. La ciencia revive las cuestiones que la religión había confiscado. De acuerdo. Durante siglos. Dios es un asunto demasiado serio para ser dejado a los religiosos. ¡Ah, qué buena cosa! No es que es paradójico, qué buena cosa. Siga. No es la inquietud del hombre frente a la ciencia que lo devuelve a lo religioso. Espere, no es la inquietud del hombre frente a la ciencia que lo vuelve o devuelve a lo religioso, sino es su terror de crear un Dios a la imagen del hombre, porque este Dios sería feroz. Garibay, por primera vez, son los científicos que andan buscando son los científicos que andan buscando a la religión, no al revés. Sí. Antes era la religión que trataba de acomodarse a la ciencia. Sí. Ahora, por primera vez, porque estamos capaces ya de crear algunas formas primarias de vidas o de influir sobre la vida misma a partir de la lectura del código genético, necesitamos límites, reglas, leyes éticas, por un lado. Por el otro lado, es esta angustia frente a lo vacío. El Dios de los científicos no tiene absolutamente nada que ver con el policía de tránsito de la vez pasada. Es una idea totalmente extraña a todo el paso diario de nuestra vida, a nuestras angustias, a nuestros crímenes, a nuestra historia. ¡Qué peligrosa cosa! Es una fe absolutamente abstracta. No necesitamos... Es una fe en una idea. No es fe, es que yo no entiendo esta palabra. Crear. Es una adhesión, es una contemplación de una idea. Yo no creo, yo observo y constato. No puedo creer, no es una palabra que puedo entender, creer. Está bien. Es un vacío. O tienes las agallas de no llenarlo de nada y de seguir buscando, o lo llenas y ya no buscas. Y entonces, si ya no eres creyente, ya eres un loco paranoico. Entonces vamos al planteamiento de su tema, Dios y la ciencia. Un místico verdadero no puede ser más que agnóstico, porque si no sería el mismo Dios. Mucho me temo que en la Edad Media la hubieran quemado en la hoguera. Espero que ahora no lo hagan. No lo harán. Dígame, ¿qué tiene que ver Dios y la ciencia? Es la pregunta del por qué, no del cómo. El cómo ya hemos obligado a la gente a aceptarlo si nos hemos puesto a defender a la ciencia. La gente acepta la idea de evolución, ya la gente acepta que la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Ya la gente acepta muchas cosas. Ya hemos obligado la sociedad a aceptar una cierta cultura científica mínima. Queda el por qué. El por qué no lo hemos contestado. Pero qué bonito que podemos seguir. La razón de la vida no es responder al por qué, es seguir buscando el por qué. Tú decías una vez que la razón de la vida, ¿qué era? ¿El amor, el sexo, qué? No, la razón de la vida es el conocimiento. Nada más el conocimiento. ¿Recuerdas a Sor Juana? Sí. No, yo creo que la razón de la vida, o la razón que la vida debe buscar, es la felicidad. Pero, en fin, es otra cosa. No. Voy a hablar como un carbonero. Como un carbonero más o menos cultivado. Un momento, permítamele al carbonero hablar.
Esto quiere decir que ya será absolutamente ilegítimo o absolutamente trasnochado seguir creyendo que el mar se abrió para que pasaran los ejércitos justos, el pueblo de los justos. No se abrió nunca el mar, ¿es mentira? Es parte de nuestra literatura, tomémoslo, es mentira. Tomémoslo como literatura. No hay cosa más cierta que la literatura. ¿Es mentira? No, yo no puedo poner la discusión en este nivel. ¿Porque no se abrió el mar o no se abrió? No, no se abrió el mar, no se puede abrir el mar. Yo creo que sí se abrió el mar y es bellísimo. Y ver que el mar se abrió y que pasa el pueblo entero. Pero bueno, siga.